buenos días, ¿qué tal? Estamos en el programa número 28 del Mundo desde el Sur. Soy Maximiliano Osbarbio Osuna, estoy en Buenos Aires y como siempre con mi colega y amigo Raimundo Greguar desde Santiago de Chile. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Hola Maximiliano, qué gusto saludarte de nuevo. Como pasa rápido el tiempo, ya estamos a jueves. Por acá todo bien, se nos va el verano, empiezan a bajar las temperaturas, pero aparte de eso, todo normal. Espero que todo esté bien por allá también. Me alegro lo que me contás, sí, por acá también. Lo mismo, las temperaturas han descendido un poco, se está despidiendo el verano, pero está agradable. Empieza el otoño, que es una estación que me resulta bastante agradable. Y bueno, como siempre estamos siguiendo los acontecimientos mundiales, me imagino que vos también. Sí. Lo que tengo que va a suceder a partir de hoy es que el presidente de Colombia, Iván Duque, va a visitar al presidente norteamericano Joe Biden y bueno, se van a reunir por distintos temas. Uno es preparación ante futuras pandemias en la región, o sea, preparación regional ante futuras pandemias mundiales, ¿no? Democracia, van a charlar sobre la democracia regional. Vamos a ver qué llaman democracia, ¿no? ¿Qué llamarán democracia? Bueno, sobre la guerra en Ucrania, seguridad y prosperidad en el continente, migración y transición energética. Ese tema es muy importante. Y en octubre, lo que quiero destacar, que en octubre de 2021, el asesor para Latinoamérica de Joe Biden, se llama Juan González, dijo que Colombia debería priorizar los derechos de los activistas y garantizar que las fuerzas de seguridad no cometan abusos y que si los cometen sean investigados. Se refería específicamente al estallido que hubo en 2019 en Colombia, protestas sociales que se repitieron el año pasado, con la pandemia bajaron un poco, pero no se refieren ni a los falsos positivos que hay en los asesinatos de las fuerzas paramilitares, ni tampoco a los líderes sociales, las decenas, hasta centenas de líderes sociales que han sido asesinados y que continúan siendo asesinados en este momento en Colombia. Parece que eso no, Estados Unidos, eso no es violar, no son abusos a los derechos humanos. Pero bueno, lo que quería destacar era la visita de Duque a Biden, que van a abordar varios temas. Sí, interesante. Bueno, uno a veces sospecha si puede haber un tema ideológico, por el lado que sea, pero me parece bien que empiecen a conversar sobre temas como futuras pandemias. Hay que prevenir eso, hay que aprender de lo que nos pasó ahora. Y uno sueña siempre con que Estados Unidos empiece a tener un rol más positivo en la región. Así como criticamos a veces los gobiernos autoritarios que hay en la región, también criticamos la injerencia que tiene Estados Unidos y ojalá que empiece a cambiar esto. Quizás soy muy soñador, pero bueno, vamos a ver qué pasa, qué sale de estas reuniones. Bien, ¿tenés algo relacionado con Colombia? Sí, ya que estamos hablando de Colombia, estuve revisando y mira, resulta que el próximo domingo, digamos, estamos en jueves, viernes, sábado, o sea, en 3 días más, son las elecciones parlamentarias en Colombia. Hace un tiempo atrás me recuerdo que tú hablaste algo de las presidenciales, que claramente son más importantes, pero esto también tiene alguna relevancia para ver, digamos, si el futuro gobierno va a tener además la mayoría en el Parlamento o no. Yo quería destacar, eso sí, que Colombia, según el último índice de Economist, de democracia, aparece como una democracia defectuosa. Así que basándome en eso, yo espero que estas elecciones sean libres, transparentes y que gane quien gane, todo esto se haga sin violencia y con una educación cívica ejemplar. Sí, esperemos que sea así, y las elecciones presidenciales que van a ser en mayo, los candidatos ya de antemano se están acusando de fraude. Desde el oficialismo, desde la oposición, de distintos sectores, están acusando que va a haber fraude. Esperemos que no se suban a esta tendencia que hay en algunos países de denunciar fraude cuando los resultados no son los esperados, ¿no? Sí, no huele bien eso, y además que mira, recordando el programa que hicimos el lunes pasado, ¿te acuerdas que hablábamos del informe de terrorismo? Resulta que Colombia es en el ítem de los países que están más expuestos al terrorismo. Colombia aparece en el lugar 14, es el primero de América. Entonces es importante que la institucionalidad democrática funcione. Claro, sí.
Bueno, tengo un efemérides del día de hoy, 10 de marzo, pero de 1945, Estados Unidos bombardeó Tokio, fue uno de los mayores bombardeos que hizo sobre la capital japonesa, matando, según las fuentes, oscilan entre 75.000 y 200.000 personas en ese ataque en un solo día. Wow. Sí, un horror. Esto fue el preludio a lo que iba a suceder pocos meses después, en agosto, con las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ya al final de la guerra, ¿no? Que eso forzó la rendición de Japón. Y bueno, nada, quería destacar este horror que sucedió y que esperemos que no se vuelva a repetir bajo ningún punto de vista. Sí, yo creo que es importante recordarlo porque además nos sirve para explicar por qué, porque siempre nos recordamos obviamente por las bombas atómicas, pero esto también, o sea, estamos hablando de más de 250.000 muertos, y esto más lo de las bombas atómicas, el ataque nuclear, nos permite entender por qué Japón no solo se rindió, sino que además abandonó, ¿no es cierto?, cualquier tipo de política exterior imperialista o que tuviese como objetivo involucrarse en conflictos armados. Claro. Es una brutalidad, una cacería, ¿no? No sé si no llegó a enviar tropas a Irak a partir de 2003, pero bajo tropas de paz, no sé qué eufemismo hubo. Pero la Constitución lo prohíbe enviar tropas al exterior, salvo para defensa, ¿no? Me parece que una de las excepciones es que ha mandado o quería mandar, no lo recuerdo bien, al Cuerno de África, al Mar Rojo. Creo que de hecho tiene unos buques de vigilancia en el Cuerno de África, en el Mar Rojo. Claro. Ajá. Pero más que eso no. Bien. ¿Alguna otra cosa? Sí, yo quería mencionarte para terminar, estábamos hablando de Japón, en Asia, bueno, en ese mismo continente, el sábado, un día antes de las elecciones parlamentarias en Colombia, va a haber comicios presidenciales en Turkmenistán. Bien, un país que no se caracteriza mucho por la democracia. Sí, la verdad hay que decir que es la sexta elección desde que el país se independizó en 1900, me parece que fue en 1990, pero en 1991 ya se consolidó esto. Pero desde que hay democracia, comillas, porque en realidad no hay democracia, Claro. solo han tenido 2 presidentes. El primero fue, perdónenme si es que me demoro, pero son nombres algo complicados. Saparmurat Niyazov, que fue presidente o dictador, si se quiere, entre 1990 y 2006, y que dejó el poder solo porque murió por un ataque al corazón. Desde aquel entonces asumió, este sí que es complicado, Gurbanguly Berdimuhamedov. Gurbanguly Berdimuhamedov, del Partido Democrático. Y ganó las elecciones que todas han sido acusadas de fraude. Ganó las elecciones del 2007, 2012 y 2017. Sí, Niyazov, el primer presidente, fue, bueno, es considerado el padre de la patria y tiene un culto a la personalidad, no sé ahora si seguirá el culto a la personalidad a él, estatuas por todos lados, quería hacer un lugar donde no nieva, quería hacer pistas para esquí, palacios de hielo, digamos, tenía un egocentrismo y un culto a la personalidad, pero pocas veces visto. Sí. Muy absurdo. Algo que parece que ocurre en estas ex repúblicas soviéticas, no me acuerdo si es esta u otra, en que cambiaron el nombre, me parece que fue Kirguistán, Kazajstán, donde cambiaron el nombre de la capital. Eso fue en Kazajstán. Cambió de Astana a el nombre Nur Sultán, que es el nombre del ex presidente que vive todavía, creo que vive, no estoy dudando, pero bueno, fue él también, gobernó como casi 30 años, fue el que independizó el país. Sí, fue en Kazajstán. Lo último que quería aportar es que aquí hay un multipartidismo falso, que es una verdadera, un disfraz, me gusta decirlo, porque no, una mascarada, porque no existe, y que el hijo del actual dictador, digamos, se va a presentar. Su hijo tiene 41 años.
Es por eso que algunos tienen alguna esperanza que como es otra generación más joven, quizás se empiece a abrir el país. Un país que es considerado como un estado no libre, cuyo también considerado un régimen autoritario, y que en 2019 fue considerado el país más peligroso del mundo para ejercer el trabajo como periodista. Ajá, interesante, no sabía eso. No sabía. Bueno, esperemos que haya elecciones libres, algo que no creo que suceda, pero bueno, uno nunca pierde la esperanza. Sí. ¿Qué te parece si después de la pausa empezamos con los primeros análisis? Si querés, adelantanos sobre qué tema vas a hablar. Sí, súper bien. Vamos a hablar sobre un nuevo reporte, esta vez sobre la migración en el mundo. Bien, me parece bien porque los oyentes cuando nos dejan comentarios en YouTube siempre ponen que les gustan los reportes que traes. Así que adelante, después de la pausa. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 28. Y bueno, Raimundo, contanos de qué se trata el informe que tenés para hoy. Es el reporte de migración mundial, que realiza la IOM, la Organización Mundial, la Organización Internacional para la Migración. El IOM es por sus siglas en inglés. Es muy importante, es un documento bastante extenso y yo voy a destacar los principales asuntos que aparecen. De paso le digo a la gente que si ingresa a la página web de la IOM puede encontrar este reporte. Mira, expresa que más allá que percibimos que hay mucha migración, que es verdad, todavía la gente sigue viviendo donde nació. De hecho, solo una de cada 30 personas en el mundo es migrante. ¿Uno de cada 30? Sí. Sí, es mucho, muchísimo. Es poco porque es un 3-4%, pero es mucho, como tú dices, es mucho. Claro. Hay mucha gente que se está moviendo. O sea, la gente es una cifra enorme. Claro, parece poco, ¿no? 1 de 30, pero en realidad es mucho. Claro. Como tú dices, es mucho. En términos numéricos, hay 281 millones de migrantes. Esto corresponde al 2020. ¿Ya? Migrantes, aquí entran diversas personas, ¿no? Los que sean por trabajo, los que se ven obligados a irse a su país, los que dejan por la guerra. Después, ahí vamos viendo si son refugiados, demandantes de asilo, etcétera, ¿ya? Esta cantidad de 281 millones equivale al 3,6% del total de la población mundial. Y esto es lo que llama la atención. Hay 128 millones más de migrantes que en 1990. ¿Ya? Hay que en esa época había 153 millones que representaban el 2,87%. Ya el 2000 había 174 millones y el 2010, un año importante, ya había 221 millones y ya habían pasado en términos de representatividad el 3%. Así que hoy hay mucho más que en 1990, es casi el doble, y más de 3 veces que lo que había en 1970. Claro, la tendencia es en alza, tanto numéricamente como porcentualmente. Exactamente. Esto también tiene otras relevancias que hay que mencionarlas, que son las famosas remesas, ¿no? Es decir, el dinero que manda la gente, los migrantes, hacia sus países de origen. ¿Ya? Sí, hay países que las remesas constituyen el primero o segundo ingreso de divisas. Exactamente. De hecho, vamos a nombrar los países donde se reciben más remesas, que son India, China, México, Filipinas, Egipto, Pakistán, Francia, Bangladesh, Alemania y Nigeria. Salvo Francia y Alemania, son todos países donde hay mucha población pobre. Claro. Y lo de Francia y Alemania se explica también porque son países donde viven muchos migrantes, justamente. O sea, sí, ellos mandan, pero también reciben. Claro. Yo me hubiese imaginado al revés, que los inmigrantes que están en Francia o Alemania enviaban remesas a sus países de origen. Bueno, pasa mucho eso, porque fíjate, los países desde los cuales se envían remesas
el orden es el siguiente: Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Suiza, Alemania, que se repite, China, que se repite, Rusia, Francia, que se repite, Luxemburgo y Países Bajos. Ahí, dejando fuera a China y a Rusia, que son países con muchas desigualdades, son todos países desarrollados con un alto nivel de vida. Claro. Así que es importante esto. Sí, no, te iba a preguntar si en 2020, con la pandemia, bajó un poco el índice de migración y después volvió a subir. Mira, respecto a las remesas, para finalizar, y con eso respondo un poco, el 2000 había, las remesas a nivel mundial representaban 126 billones de dólares. En 2020, ya en plena pandemia, la cifra es de 702 billones, y en 2020... billones. Billones, sí. ¿Pero billones en inglés o en castellano? No, billones de dólares. Claro. Y en 2020 la cifra respecto del 2019 solo cayó en un 2,4%. Ajá. Claro. En cuanto a las medidas del COVID, influyó en los movimientos migratorios, pero estiman que ya desde julio del 2021 se ha retomado el patrón normal, básicamente porque se levantaron las medidas sanitarias en casi todos los países, dentro de las cuales estaban, por ejemplo, las restricciones de movimiento. Tengo un par de datos más. Europa acoge a 87 millones de migrantes y Asia 86, que representan el 61% del total mundial de migrantes. Sí. Luego aparece América del Norte con 59 millones y el 21% del mundo. Y ya con mucho menos porcentaje, África, América Latina y el Caribe y Oceanía con el 9, 5 y 3% respectivamente. Interesante los datos, sí. En América del Norte, además de Estados Unidos, bueno, México es un país receptor de migrantes, ¿no? De Centroamérica, que intentan llegar a Estados Unidos, pero a veces no lo consiguen y se quedan en México. Y además está Canadá. Claro. Pero lo que tú dices es muy interesante. Países que son en general vías de tránsito, pero que por diversos motivos finalmente comienzan a ser países en los cuales un porcentaje importante de estos migrantes transitorios se quedan a vivir. Claro. Que es algo que pasa, por ejemplo, en Marruecos. Sí. Quería mencionarte que es importante ver la representación que tienen estos migrantes de la población total de los países. A ver. En este caso voy a hablar de las regiones más bien, porque en Oceanía el 22% de la población de la región corresponde a los migrantes, es casi un cuarto. Es muchísimo. Y hay que decir que la mayoría está en Australia y en Nueva Zelanda. América del Norte y en Europa representan al 16 y 12% respectivamente. En las demás regiones es bajito. En Asia tenemos el 1,8, África 1,9 y América Latina y el Caribe 2,3. Me voy a detener un poco en América Latina para mencionar que, claro, el monto es muy bajo, 2,3%, pero hay países, por ejemplo, como Chile, que representa el total de migrantes del país representan cerca del 9% de la población de Chile. Es una brutalidad porque en el sentido que Chile hace un par de años los migrantes representaban menos del 2%. Claro. Y eso también me parece... Muchos precedentes de Haití y Venezuela, ¿no? A Chile. Muchos de Haití y Venezuela, a lo cual se suman los colombianos y peruanos que ya llevan más tiempo. Y también destacar que Costa Rica también tiene cerca de un 8%. Son países a los cuales está llegando muchos migrantes y eso tiene una serie de aristas que hay que analizar, pero eso será parte de otro programa. Por último, en el periodo 2000-2020, en Europa y Asia es donde más ha crecido el número de migrantes. En Asia ha aumentado en un 74%, equivalente a 37 millones. En Europa creció en 30 millones, mientras que en América del Norte aumentó en 18 millones y en África 10. Por último, destacar como una anécdota que hay países donde la migración tiene un rol prácticamente invisible, en el cual representan menos del 1%, pero hay otros, como Emiratos Árabes Unidos, en el cual la población, del total de la población, el 88% es migrante. ¿Cuánto dijiste? 88. Es muchísimo. No, es una cifra increíble. Sí.
Eso es en Emiratos Árabes. El país, me imagino, con más porcentaje de migrantes, por lo que decís. Por lejos. Claro, claro. Bueno, interesantísimo este informe. Como decía antes, siempre los oyentes destacan eso, el interés que despiertan esta clase de informes y cómo los analizás y los desmenuzamos. Así que, si te parece, después de la pausa seguimos con el siguiente y último tema de análisis del día. Perfecto, vamos con ese tema que va a estar interesante. Tiene que ver algo con Ucrania, América Latina, lo dejo por ahí. Sí, exactamente. ¿Cómo repercute la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia en América Latina? Perfecto. Estamos de regreso ya con el tercer y último bloque. Nos empezamos a despedir, pero todavía tenemos algo que decir en este programa, el número 28. Maximiliano, ¿cuáles son las consecuencias de la guerra en Ucrania para América Latina y el Caribe? Bien, la guerra en Ucrania, bueno, trae consecuencias, por supuesto, porque Ucrania está siendo atacada, pero también las sanciones económicas a Rusia también van a traer consecuencias a la región. El primero es que el bloqueo a Rusia va a producir que el petróleo continúe subiendo de precio. Ya está en alza hace bastante y va a continuar subiendo de precio porque Rusia es el segundo productor mundial. Sin embargo, países como Brasil, México y Venezuela, que son los que más petróleo tienen y producen en el continente latinoamericano, se van a beneficiar por eso mismo, porque poseen esta materia prima, ¿no? El aumento del petróleo va a producir aumentos en todos los productos, porque el transporte depende mucho del gas y petróleo. Entonces va a haber una inflación a nivel mundial, se va a incrementar la inflación a nivel mundial, pero mucho más en los países donde no tienen petróleo, no producen petróleo o la balanza energética es negativa. Otra causa negativa es que entre Ucrania y Rusia concentran el 60% de la exportación de trigo del mundo. Entonces, si se paraliza ese 60%, los países agrícolas de América Latina se van a beneficiar, que hay muchos países agrícolas en la región, y eso va a producir que no aumente tanto los derivados de la harina, ¿no? Como, bueno, el pan y todo lo que se usa con la harina de trigo. También está aumentando la soja, el maíz, y eso también no solamente hace que produce que los alimentos aumenten en América Latina, sino que también haya una mayor inflación. Una pregunta, Maximiliano, perdón. Este escenario, ¿no? Que van a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, uno podría pensar, digo, yo como un ciudadano común que ignora estos temas, que quizás países petroleros, como por ejemplo Ecuador, Brasil, en menor medida México, puedan tener una mayor relevancia en el comercio mundial de petróleo, aunque al mismo tiempo uno ve que países como Irán, Argelia o Qatar podrían agarrar toda esta parte de la torta, ¿no? Claro, Irán, el problema que tiene son las sanciones, que también le impiden exportar gran parte de su petróleo a algunos mercados, pero sí, van a suplir el faltante de petróleo, lo pueden suplir, bueno, países como Arabia Saudita, pero como vos nombrabas, por ejemplo, a Brasil, Ecuador, México, Venezuela no tanto porque su capacidad productiva disminuyó en los últimos años, pero ahora está aumentando, entonces también se va a ver beneficiado en ese aspecto, y lo mismo los países agrícolas que pueden suplir la soja, el trigo y el maíz, ¿no? La recaudación de los países latinoamericanos que tienen estos productos primarios va a aumentar por las retenciones que los países les aplican a los exportadores, ¿no? Pero entonces van a tener más dólares estos países, van a tener más divisas. Pero sin embargo, los que tengan que importar estos productos, tanto el gas, petróleo o los productos alimenticios, van a ver una fuga de dólares porque tienen que pagar más a un mayor precio las importaciones de estos productos. Y, por ejemplo, países agrícolas como Brasil va a tener un problema para su producción agrícola porque Rusia concentra el 69% del mercado de los fertilizantes. Entonces,
para fertilizantes y abonos, ¿no? Para que la producción agrícola sea mayor. Entonces ahí, por ejemplo, Brasil, Argentina, México, Uruguay, países netamente agrícolas, van a tener problemas para conseguir los fertilizantes, que van a aumentar de precio. Eso aumenta el costo de producción. Y bueno, y por último, nos llamaba la atención la semana pasada de por qué entre los países de las Naciones Unidas que se habían abstenido de sancionar la invasión rusa a Ucrania, uno de ellos era El Salvador. Nos preguntábamos por qué El Salvador. Bueno, el tema es que El Salvador tiene el Bitcoin como moneda oficial, y las sanciones a Rusia también implican los que trabajen en el sector financiero, porque Rusia se comprometió a comprar bonos de la deuda que tiene El Salvador, que el presidente Bukele quiere emitirlos en bitcoins. Como Rusia iba a comprarlos, y ahora con esta guerra no creo que lo pueda hacer, porque ha sido censurado o sacada de gran parte del sistema SWIFT, ¿no? Que es el sistema de transacciones digitales y bancarias. Entonces no sé si todavía se compromete a comprarlo. Entonces hay una delegación en este momento de El Salvador en la Unión Europea para ver si puede colocar esos bonos en bitcoins. Así que prácticamente eso es como va a repercutir a nivel económico. Después, a nivel político, bueno, tenemos a Venezuela, Nicaragua y Cuba con grandes relaciones con Rusia. Argentina, que el presidente Alberto Fernández estuvo hace 20 días reunido con Vladimir Putin, también fue con una misión comercial de alto nivel, y en la que declaró que Argentina quiere ser la puerta de entrada para Rusia en América Latina. El presidente Bolsonaro de Brasil hizo lo mismo. Estuvo hace 10 días reunido con Putin en Moscú, poco antes del ataque a Ucrania, y para salir un poco del aislamiento que tiene político, tanto en Europa como en América Latina, que tiene Bolsonaro. Pero sin embargo, Brasil votó a favor de condenar el ataque a Ucrania, y Argentina también, en las Naciones Unidas votaron a favor, pero sin embargo, bueno, han tejido alianzas políticas y económicas con Rusia que se van a ver afectadas obviamente con la guerra. Sí, yo me fijé que me parece que Chile se abstuvo, algo que llamó la atención acá. Chile se abstuvo, pero no en las Naciones Unidas, debe haber sido en la OEA. No, en la OEA Chile fue parte de los que firmó la declaración rechazando lo que estaba haciendo Rusia. Claro. Es la información que llegó acá, que se publicó. Puede que esté errada la información. Claro, no, yo creo que Chile votó a favor de condenar a Rusia, igual que Argentina, igual. De América Latina, los que se abstuvieron fueron El Salvador, Nicaragua, Cuba, me imagino. Cuba votó en contra. Venezuela no pudo votar. Perfecto. Porque debe dinero. Bueno, va a traer, como dices, de todas maneras implicancias, y vamos a ver cómo se ponen las alianzas, más allá que Rusia quizás no tiene una injerencia tan fuerte en la región, pero siempre ha estado aquí con un ojo en lo que pasa especialmente en Sudamérica, como en Venezuela, menor medida quizás Bolivia, pero lo que tú mencionas es muy interesante, lo de Brasil y lo de Argentina. Claro, el tema de los fertilizantes, por ejemplo. Colombia le vende carne a Rusia, entonces también se va a ver afectado. O sea, va a haber movimientos económicos en la región, no va a estar exenta del cimbronazo. Algunos países se van a beneficiar, pero a nivel global, bueno, va a haber una gran inflación y eso va a afectar a todo el mundo, ¿no? Perfecto, muy, muy bueno el informe, todo. Solo complementar algo que no tiene que ver con lo de América Latina, pero para que la gente sepa... Estamos a jueves, los números pueden haber cambiado, pero el domingo pasado ya había cerca de 1.740.000 refugiados ucranianos en otros países de Europa. Quería mencionarlo solamente. Sí, es un número altísimo, sin precedentes en tan poco tiempo. Sí. Bueno, yo tengo que darte una mala noticia. Me imagino cuál es. Sí, hemos llegado al fin del programa. Muchos oyentes festejarán para que no sea tan largo el programa, entonces dirán, bueno, por fin. Pero nosotros no, nos entristecemos por tener que cortar, pero ya inmediatamente vamos a estar preparando el siguiente programa, porque yo lo conozco a Raimundo y es igual a mí,
está siempre pendiente de los asuntos internacionales, de las noticias y de los análisis. Absolutamente, así que el lunes estaremos nuevamente con ustedes, con más temas de análisis, más actualidad, más datos, y les deseamos un muy buen fin de semana, para ti Maximiliano también, y nos reencontraremos el lunes. ¿Cómo no? Nos escuchamos el lunes entonces, así que hasta pronto entonces. Hasta la próxima.